Bendiga grandemente, amén, a todas las que pudieron llegar a este lugar, a esta casa de adoración y qué bonito estar un lunes. Hace mucho tiempo que no estaba un culto un día lunes, después del domingo, que creo que es cuando recibimos mayor bendición, y tener esto de otra bendición, comenzar bien la semana, amén, que Dios bendiga su esfuerzo. Como lo dice la pastora, haber dejado los quehaceres del hogar no es fácil para una dueña de casa. Mañana hay colegio, pero como María de Betania, usted ha elegido la mejor parte, estar a los pies del maestro, ¿eh? Bueno, yo les vamos a hablar un tema que se llama la mujer y la promesa del Espíritu Santo. Lo traté en julio, me costó volver a estudiarlo y no quería que saliera igual, amén, porque no soy un robot. No soy de la inteligencia artificial, entonces cuando uno habla uno también tiene que sentir la palabra. ¿Bien? Entonces el Señor ahí me fue dando, me fue guiando y espero que le bendiga. Vamos a leer harto la Biblia, amén, así que espero no se duerma, no esté en el celular, no se vaya para afuera y que pueda usted acompañarme a abrir la Biblia también, amén. El primer libro que vamos a abrir es Ezequiel, capítulo 16, y le invito a que se vaya poniendo de pie. Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 16, del versículo 4 en adelante, vamos a ir leyendo hasta el verso 11. Amén, me invito a ponerse de pie para que aprovechemos bien el tiempo en la casa del Señor. Leo para la gloria del Señor, amén, dice Ezequiel 16, 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te teñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Le invito a inclinar su rostro ahí. Sé que hemos orado, pero quiero hacerlo así, amén. Amado Señor, vamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por este hermoso culto, donde se ha orado de corazón, se ha alabado, bendecido tu nombre, y hemos podido sentir tu presencia, Señor. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, porque ella produce vida en nosotras, Señor. Amado, yo le pido que quite toda distracción, todo cansancio, todo, Dios mío, preocupación por los quehaceres que quedaron en el hogar el día de mañana. Queremos disfrutar este momento, Señor, que usted nos ha traído para reunirnos aquí, Señor. Pedimos tu Espíritu Santo, Señor, recordando todas las cosas, abriendo nuestros corazones, haciéndolos receptivos para tu palabra, Dios mío. Te lo pedimos todo esto en el nombre bendito de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Damos gloria a Dios bien fuerte, amén. Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios para siempre. Le invito a sentarse. Bueno, quería empezar con esta imagen. Yo no sé si usted entendió lo que estaba leyendo, amén. Y esa escena que usted ve ahí, son bolsas, parece supermercado, pero ¿sabe lo que son? Son restos humanos, son fetos de más de 2000 cuerpos, principalmente de niñas, que se encontraron en el año 2010
en un templo budista en Tailandia y servía para en realidad hacer abortos y fue denunciado, y mire la cantidad de bolsas que parecen de supermercado, ¿ven? Pero que mire bien esa imagen, que si usted la veía usted dirá, están vendiendo algo, es para comprar, para llevar. Y esto es para reflejar un poquito la realidad de lo que era el infanticidio y el asesinato principalmente de niñas que ha existido en la historia de la humanidad. Amén. Préndame las luces, se queda con esa imagen y vamos al texto bíblico. Amén. En este pasaje, ¿qué es lo que está haciendo el profeta Ezequiel por orden de Dios? Está haciendo una comparación entre la nación de Israel con una niña que fue abandonada y dejada a morir cuando ella nació. ¿Bien? Entonces está comparando a la nación de Israel, cómo la encontró el Señor, que no era digna de nada como nación completa, y todo lo que Él hizo por ella. Pero también este texto bíblico, cuando el Señor lo puso en mi corazón para ese tema, y yo le pedía, Dios mío, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hablo? También decía, esto refleja a cada creyente, a la iglesia, a usted y a mí, que el Señor nos rescató. Porque a veces escuchamos, ¿cierto?, del hijo pródigo, que el Señor le cambia las vestiduras, el buen samaritano. Hay un relato del libro de Zacarías, que Josué, el sumo sacerdote, se le cambian las vestiduras viles. Pero el Señor me hacía recordar esta palabra para una mujer abandonada. ¿Ven? Y usted estaba leyendo usted ahí cómo fue abandonada esta recién nacida. Mire, en la antigüedad no se le llamaba aborto, porque el aborto es cuando se interrumpe el embarazo, y eso se puede hacer con la ayuda de la ciencia, porque cuando la mujer va a hacerse una ecografía, el doctor le dice cuántos meses tiene, el sexo que es, y la ciencia le ayuda a intervenir ese embarazo en el vientre. En la antigüedad, como no existía la ciencia, la mamá tenía que esperar que el bebé naciera, y cuando veía el sexo que era, principalmente si era mujer, la iba a estrangular. Y la mamá decía, no soy tan fría, la dejaba abandonada en un desierto, en un camino, y que las horas decidieran cuánto iba a demorar en morir. ¿Ven? Mire los detalles del abandono de una niña recién nacida. Leíamos que decía, no fue cortado tu ombligo. Imagínese usted un bebé con el cordón umbilical. No fuiste lavada con agua. Es decir, esa bebé quedaba sucia, ensangrentada. No fuiste salada con sal. Esto se hacía en la antigüedad a un bebé recién nacido. Se le bañaba, se le frotaba con sal para que la piel se hiciera resistente, ¿ven?, a enfermedades. Después dice, ni fuiste envuelta en fajas. ¿Qué es esto? Que se apretaba el cuerpo de un bebé recién nacido para que todas sus partes estuvieran en su debido lugar y no sufriera el bebé quizá el desmembramiento de una parte de su cuerpo. Amén. Por lo tanto, todo eso había sido Israel, y se lo vuelvo a decir, usted y yo así estábamos en el mundo, pero aquí dice el Señor, y yo pasé y te vi y me diste lástima, me diste pena. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Como alguien que se compadece de un bebé abandonado, lo recogió, y es sexo femenino, la lavó, la fajó y le dice, te dije vive y te hice mía, y la cuidó. ¿Ven? El verso 8, ¿qué es lo que decía? Extendí mi manto sobre ti. ¿Qué representa eso? Se refiere al pacto del matrimonio. Antiguamente, un hombre cuando se casaba, en el matrimonio, y los judíos lo hacen en la actualidad, se envuelve a la mujer en un manto. Eso significa que la va a proteger, que la va a cuidar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor, yo te cubrí con mi manto. ¿Ven? Después, verso 9, te lavé con agua. Esto representa la purificación por la palabra del Señor. Cuando usted y yo estamos en los caminos del Señor, como ahora, usted tuvo que ir a trabajar, fue al colegio y afuera escuchamos garabato, insolencia, obscenidades, pero cuando usted y yo llegamos a la casa del Señor y escuchamos su palabra es como agua que nos limpia de todo lo que nos contaminó en este mundo. Por eso es bueno estar en la casa del Señor. ¿Amén? Y después le dice, te ungí con aceite. La unción con aceite se hacía en la antigüedad también como perfume.
se le llama óleo, cuando el aceite de oliva se le echaban especias aromáticas, pero aquí espiritualmente se da a entender que ungir con aceite, Dios le está diciendo: derramé mi Espíritu Santo sobre ti. Yo sé que muchas de aquí se echaron perfume antes de venir, una colonia que huela bien, pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha ungido con aceite y ha derramado su Santo Espíritu sobre cada una de nosotras. ¿Ven? Esto es lo que está tipificando. Y yo aquí me hice esta pregunta: ¿por qué el profeta Ezequiel hace esta comparación entre una niña abandonada al nacer y la condición de Israel como nación? Porque el infanticidio, hermano, es algo que se practicó en todas las culturas de la antigüedad, menos en el pueblo de Israel. Cuando yo me preparé este tema en julio, quedaba sorprendida, no conocía esos detalles. Los egipcios, los asirios, los babilónicos, todos los pueblos practicaron el infanticidio y las principales afectadas eran las mujeres. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer no tenía derecho a heredar absolutamente nada. La mujer no seguía con la dinastía o el nombre de una familia paternal. ¿Ven? Y la mujer, hermano, en todas las demás culturas era la que tenía que pagar la dote al momento de casarse. O sea, si un papá tenía 3 o 4 hijas, era la tremenda desgracia. Iba a quedar en la bancarrota. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenía que hacer un hombre, una familia, cuando veía la primera hija, la segunda, la tercera? Practicaban el infanticidio. ¿Cómo? Se los decía: estrangulamiento al nacer, abandono al nacer, venta de sus hijas. Mire, esto de vender a las hijas es algo que se está haciendo hoy en el siglo XXI en países africanos y islámicos. Entre usted y yo estamos aquí en la iglesia y siempre se hizo, amén. ¿Y para qué un padre vendía a una hija? Para que la hija se casara, venía un comerciante, o incluso para esclavitud sexual. ¿Ven? Y esto, hermano, lo hace el profeta Ezequiel porque el pueblo de Israel, si bien no lo practicaba o no lo tenía que practicar, era algo que ellos habían visto en los pueblos vecinos. ¿Ven? Y mire, aquí yo me quiero centrar en esto un poquito, respecto a la esclavitud sexual, que hubo una práctica entre los paganos que se le llamaban las prostitutas sagradas. ¿Qué era esto? Todos los templos paganos, para Moloch, Quemos, Baal, Astarte, habían muchachas que eran ofrecidas, que fueron vendidas por sus padres, y ellas tenían que vivir siempre en el templo pagano. ¿Para qué? Para cuando fueran las festividades de esos dioses, vinieran los visitantes, mantuvieran relaciones íntimas con esas jóvenes, y después esos bebés, ¿saben lo que se hacía? Se ofrecía a falsos dioses como sacrificio. Mire, eso era abominable para el Señor. Cuando el Señor dice que va a introducir a su pueblo Israel a la tierra prometida, le advierte de este tipo de pecado. Y le dice: ustedes, cuando vayan a la tierra que yo les daré, ustedes no van a ser como los pueblos paganos que ofrecen a sus hijos en sacrificio. Mire, Dios se lo prohibió al pueblo de Israel. Sin embargo, desde el rey Salomón y varios más en Israel, como Manasés, dice que ellos fueron atraídos por ese culto. Mire, y usted está mirando la imagen, si quieren, ahora me apagan un poquito la luz, que la analicen bien. El dios Moloch, el dios Quemos, era un dios en forma de toro, cabeza de toro, becerro, que se hacía de metal, se le prendía fuego adentro. ¿Y qué es lo que tenían que hacer las personas en estas festividades? Ofrecer a un niño recién nacido. Se le metía al interior, se le quemaba al rojo vivo. ¿Y qué es lo que hacía todo el resto del pueblo? El pueblo tenía que bailar, tenía que pasarla bien, era una fiesta, era una jarana, y la bulla, el llanto desesperante de los niños, dice que se trataba de apagar con la bulla de los instrumentos. Este culto abominable, asqueroso para Dios, Salomón lo introdujo por sus esposas paganas, porque fue mujeriego, le gustaron las vecinas, y las introdujo a Jerusalén, y ellas le empezaron a pedir templos para sus dioses,
pero los templos pedían sacrificio. Y dice que desde ahí comenzó a pecar, se divide el reino del norte, Israel con Samaria, y luego en Jerusalén también, incluso eso que usted ve ahí, se dice que a las afueras del templo de Jerusalén hubo un lugar que se llamó el Valle de Hinnom, o el Valle de Tofet, que lo convirtieron en un santuario para este Dios. ¿Bien? Pero el ojo de Jehová todo lo ve. Prenda la luz. Ezequiel capítulo 16, verso 20-21. Mire, vuelva y vamos a ver cómo el Señor le desagradó este pecado. Ezequiel 16, 20 al 21 dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Mira el pecado terrible que cometió Israel, Judá. Y por este motivo Dios iba a permitir el exilio, que los enemigos se los llevaran, los sacaran de la tierra prometida. Incluso dice que un rey piadoso llamado Josías fue el que destruyó el santuario de Tofet y por orden del Señor lo convirtió en letrina. ¿Qué es una letrina? Lugar para defecar. Porque así miraba el Señor el sacrificio de niños. ¿Ven? Y en los tiempos de Jesús, el valle de Hinnom, el Señor lo va a comparar y se va a llamar el valle del Gehenna, donde el fuego no se apagaba, se convirtió en un basurero, en señal de la abominación del Señor. Por eso la iglesia no puede quedarse callada ni votar por presidentes que están a favor del aborto. Por eso las niñas que están aquí, que no pueden andar con pañuelo verde y morado, aquí no hay feminista, porque el feminismo sabe lo que hace, está volviendo el culto a Moloch, a Baal, con sacrificios de niños, y eso el Señor lo ve, y por eso viene juicio a este mundo. ¿Ven? Y la única manera de escapar es siendo fieles al Señor y a su palabra. Ese era el sacrificio que ellos realizaron, y Dios los va a mandar al exilio. Dios va a tener misericordia de Judá, de Jerusalén, porque había hecho promesas con la casa de David. 70 años están en Babilonia, vuelve. Y Dios levanta profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías y Joel, quienes anunciaban la restauración de la nación. Dios les dice: yo los envié, los castigué, volvió el remanente fiel, pero ustedes van a volver a su tierra, van a volver a ser una nación independiente, van a levantar un templo, me van a volver a adorar. ¿Sabe por qué? Porque tenía que venir el Mesías Jesucristo. Esto lo profetiza Zacarías, y Joel, que es un profeta posextílico, anunciaba la venida y la promesa del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Amén? Después de este periodo, después de Malaquías, usted cuando tiene su Biblia termina el Antiguo Testamento, a Mateo se le llama el silencio profético. 400 años en que Dios no habló a través de ningún profeta. ¿Amén? Pero en ese entonces, en ese vacío, se comenzaron a crear creencias machistas como las demás naciones. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús va a aparecer en la escena, y miren lo precioso, nuestro Salvador Jesucristo iba a cumplir la promesa mesiánica de que Él sería la simiente de la mujer, que aparece en Génesis 3:15, que el Señor iba a hacerse carne, ser humano, pero no como los dioses griegos que aparecían de repente. Mire, los griegos, los jóvenes que aquí van al colegio saben, la cultura griega es horrible, hermano. Los dioses griegos se hacían hombres, practicaban incesto, zoofilia, tenían semidioses, pero nuestro Señor Jesucristo dice que Él compartiría nuestra humanidad naciendo de una mujer. Se cumpliría la promesa de la simiente de la mujer y la señal de la mujer virgen que concebiría. ¿Por qué? Porque el Señor no tendría relación alguna con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Amén? Y mire lo que el Talmud judío, espero que aquí nadie esté leyendo el Talmud, porque tristemente hoy día hay iglesias que se están judaizando.
Hay iglesias que están usando kipá, se ponen velo, están hablando en hebreo, ya no leen la Biblia, leen el Talmud. Y el Talmud tiene su origen en Babilonia, cuando los judíos fueron llevados al exilio. Y ellos en ese Talmud, mire, escucha estos dos comentarios que ellos tenían contra las mujeres. ¿Y por qué quiero que ponga atención en esto? Porque Jesús va a hacer frente a estas creencias. Mire, el Talmud judío dice: es mucho mejor dejar que se quemen las palabras de la ley, el Pentateuco, que entregárselo a mujeres. Ustedes creen en su Biblia personal, ¿cierto? Y usted tiene que ser fiel a su Biblia. Tenemos la libertad de leerla, de escudriñarla, de subrayarla. Disfrute eso, porque no era permitido para las mujeres en los tiempos de Jesús. ¿Qué más decía el Talmud? Cualquier evidencia que presente una mujer no es válida. O sea, por esencia las mujeres siempre mienten, según ellos. ¿Ven? El historiador judío Josefo del primer siglo después de Cristo dijo: pero que no se admita el testimonio de las mujeres teniendo en cuenta la frivolidad y audacia de su sexo. Es decir, si se había que testificar de un asalto, de un crimen, las mujeres no podían testificar. No estaba permitida su voz ni mi voz. Mire, los rabinos estrictos en los tiempos de Jesús, porque aparece cuando Jesús viene, está la secta de los fariseos, los saduceos. ¿Por qué sectas? Porque ellos pusieron tantas tradiciones, tantas cargas pesadas al pueblo, que Dios no había mandado en su ley. Dios habló de Génesis a Malaquías, pero ellos ponían las tradiciones de los hombres y los ancianos, y contra eso va a luchar Jesús. Habían rabinos en los tiempos de Jesús, de los fariseos y saduceos, tan estrictos que prohibían que un rabí saludara a una mujer en público. Que no podía saludar. Usted, yo creo que aquí saluda a su pastor, la hermana, ¿cierto? Hay un ósculo santo con los varones y en Dios. Los rabinos no miraban a las mujeres, que no podía acercarse ni tenderle la mano. Dice, un rabí no podía siquiera hablar con su propia esposa, ni con su hija, ni con su hermana en público. Era una vergüenza, había que hacerlo adentro de la casa. ¿Ven? Aleluya. Incluso, mire esto, habían fariseos que se les llamaba los moreteados y los sangrantes. ¿Por qué? Porque cuando iban caminando por la calle y veían a una mujer, cerraban los ojos y chocaban contra una pared y se hacían un machucón, les salía sangre y había un grupo más de mujeres, cierro los ojos y chocaban. Y según ellos, estar llenos de sangre y moreteados los hacía más santos delante de Dios, porque no habían mirado a una mujer. ¿Ven? Sin embargo, mire, cuando yo leía esto me acordé de algo hermoso. Dice la Biblia que el rabino Jesús sería diferente, porque cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a encontrar con decenas de milagros, de diálogos que hizo Jesús con mujeres. Les habló cara a cara, salió a su encuentro. ¿Ven? Y mire, sobre todo esto me gustó una frase, algo que leí, decía que María Magdalena, una mujer que fue liberada de 7 demonios por Jesús, cuando Jesús muere, resucita, ve la tumba vacía, dice que ella está llorando porque los ángeles le dijeron que él no estaba allí, que él estaba vivo, pero ella no lo veía. Y dice que se pone a llorar amargamente y Jesús está detrás de ella y ella no lo ve. Y le dice, díganme dónde han puesto a mi maestro. Y el Señor sabe lo que le dice, léalo en Juan, le exclama fuerte, María. Como reacciona, despierta. Y cuando ella escucha la voz de su Señor, ¿sabe cómo le dice? Raboni. ¿Qué significa Raboni? Mi rabí, mi maestro, el que me enseñó, el que me libertó, el que me glorificó. Y ella glorificó así a su Señor Jesucristo. Amén. Dele palmas de alabanza al que Cristo nos misericordioso. A Él sea la gloria. Ningún líder religioso presentó tanta misericordia hacia las mujeres como Jesús. Yo por eso le mostraba el templo budista al comienzo, porque hoy en día, hermano, nuestra sociedad está atea, está agnóstica,
Hay jóvenes que entran a la universidad y les gusta la nueva era y quieren practicar yoga y quieren ir a la India, hermano. Eso es basura. Esas religiones nunca dignificaron a la mujer. El único que dignificó a la mujer fue Jesucristo, hecho carne cuando vino a esta tierra. Amén. Mire, le quiero hablar de dos ejemplos, solo dos, donde vemos las tradiciones por sobre la misericordia del Señor. El primero de ellos es el caso de la mujer samaritana, que me imagino usted ha leído. Se encuentra en Juan capítulo 4. A mí mi hermana Consuelo si me proyecta esa imagen solamente de referencia. Y aquí nos dice la palabra del Señor que Jesús quiso pasar por Samaria, y principalmente una ciudad llamada Sicar. ¿Ven? Le era necesario. ¿Sabe lo que hacían los judíos? Se daban una tremenda vuelta porque ellos no podían contaminarse entrando por donde estaban los samaritanos. Es como que si aquí la pastora hiciera otra entrada para no pasar por esta cuadra que el aire me contamina. Así de santo eran los fariseos, ¿cierto? Pero el Señor dice, yo voy a ir a Sicar. ¿Y sabe por qué? Porque allí había una mujer que necesitaba tanto de Dios y que si el Señor no salía a su encuentro, nadie la iba a rescatar. Esta mujer, dice la Biblia, que fue a sacar agua a la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? El mediodía, cuando más calor hace. Y no era la tradición de las mujeres, porque las mujeres iban tempranito, en la mañana. ¿Por qué esta mujer iba cuando estaba más caliente el sol? Porque todos hablaban de ella. Porque era la loca de Sicar, era la mujeriega, era la fácil, era la que estaba en boca de todos. ¿Ven? Pero mire, ella iba solitariamente, pero allí ya estaba el Maestro Jesucristo esperándola. ¿Ven? Y dice, mujer, ¿por qué no me das de beber agua? Y cuando ella lo ve por el acento, por la vestimenta, queda impactado y le dice, ¿tú siendo judío me pides agua a mí, a una samaritana, una mujer? Y el Señor que le dice, mujer, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él que te diera de esa agua fresca que salta para vida eterna. ¿Ven? Mire, ella va a entrar en una conversación con Él, me parece que tú eres profeta, y entra en un dilema cultural diciéndole, ¿dónde tenemos que adorar? Aquí en el monte Gerizim o en el monte de Jerusalén. Y mire un detalle, cuando Jesús dice que Él limpia el templo en dos ocasiones, al comienzo de su ministerio y al final, ¿sabe por qué era tan abominable lo que ellos habían hecho con el templo? Porque el patio del templo lo habían vuelto comercio. Habían animales, y usted sabe que los animales defecan. Había moneda, llegaban personas, compraban, y por ley el patio del templo era un lugar reservado para las mujeres y para los extranjeros. Eso quiere decir que el templo, a ellos les importaba más el dinero que las mujeres y los extranjeros escucharan la ley del Señor. Por eso el Señor le da vuelta a las mesas y se enoja en lo que habían convertido su casa. Pero mire este detalle, era para las mujeres sí, pero una mujer samaritana, no. Con la reputación de ella, no. Entonces ella dice, ¿dónde hay que adorar? ¿En el monte de Gerizim o en el monte de Jerusalén? Y el Señor que le dice, mujer, viene la hora, y ahora es, desde ahora comienza, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que no se trata de que yo tengo que ir a un monte, a un templo, a peregrinar, porque aquí en la legua, si hay personas que están viviendo en la miseria, tienen una vida sucia, el poder de Dios llega y transforma este corazón, y esa vida no tiene que ir a Jerusalén ni a ningún lugar de esta tierra. Eso le estaba diciendo el Señor a esta mujer. Y cuando entra el diálogo, el Señor le dice, tráeme a tu marido. Y mira aquí cómo la confronta con la verdad, porque eso hace el Señor. El Señor, usted va a llorar delante de Él, sí, su fracaso, pero usted va a tener que contarle sus errores y equivocaciones para que Él pueda obrar. Y ella es honesta, Señor, no tengo marido, tuve 5 hombres, el que tengo no es mi marido.
Y eso lo descubrió el Señor, y ella queda impactada. Pero mire, 5 hombres, el sexto era el conviviente, pero el séptimo y perfecto hombre que sale a su encuentro la va a cambiar completamente. Amén. Y entra en un diálogo y el Señor se le revela la verdadera adoración y después se le presenta como el Mesías prometido en Cristo. Y cuando ella queda llena de alegría y le va a contar a los vecinos, dice que llegan los discípulos y se impactan. Dicen: Jesús, tú conversando con una mujer samaritana. Para que ellos comprendieran que el amor de Dios era para todos, sin exclusión. Y sabe que llegó la gente, ella les habló, que le descubrió toda la vida, le daba oportunidad, era el Mesías. Y dice que el Señor se quedó allí por 3 días, porque encontró más aceptación que incluso en muchas partes de Jerusalén. Amén. Y esto anunciaba que la salvación también era para los samaritanos que habían rechazado los propios judíos. ¿De qué valen las tradiciones, un templo, una religión, si no pueden cambiar las pasiones desordenadas? Pero el Señor transformó la vida de la samaritana y a ella, ¿sabe cómo se le conoce también? Como la primera mujer evangelista, la primera que testificó, la primera que recibió el perdón de Dios y anunció sin vergüenza que en Jesús hay oportunidad. ¿Amén? La segunda mujer, la mujer pecadora, que aparece solamente mencionada en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Yo le doy la referencia, usted lo leerá en la casa. Dios bendiga a las que inquieren la palabra del Señor. Amén. Mire, lo más probable de esta escena es que estaba armada, es que esto fue una trampa que le tendieron al Señor. Y ponga atención a la sabiduría del Maestro. ¿Amén? ¿Por qué? Porque todo el pueblo, aún los religiosos, conocían el estilo de vida de esta mujer. La prostitución se practicaba. No se debía practicar, pero se practicaba. ¿Ya? Y dice leía yo respecto a esto, que para que una mujer fuera acusada de adulterio, de infidelidad, la ley pedía 4 testigos hombres oculares. No es tan solamente, y mire lo fuerte de esto, que no es tan solamente que vieron a una mujer con un hombre ajeno que entró a una casa. ¿Cuántas veces no han hablado así, cierto? Yo vi a la vecina que entró el caballero del gas, entró el panadero y se arma un cagüín. Se arma ese cagüín ahí. Pero los judíos, para llevar a una mujer acusada de adulterio, 4 hombres tenían que ver y describir el acto sexual. Por eso yo digo, esto es una trampa que le tendieron a esa mujer, porque estos testigos la vieron, ¿cierto? Quizá ella siempre era prostituta, pero dijeron: vamos a tenderle esta trampa al maestro. Concretaron el hecho, la llevan y dice que la lanzan a los pies de Jesús. ¿Y qué le van a decir al maestro? Quieren dejar a Jesús entre la espada y la pared. ¿Qué le dice? La ley nos manda apedrear a tales mujeres, que se conoce como la lapidación. En la ley de Moisés eso estaba. ¿Y tú qué dices? ¿Qué hay que hacer con esta mujer? La Biblia nos dice que Jesús, siendo Dios, yo creo que Él sabía lo que iba a hacer, porque dice que muy temprano Él estaba afuera del templo escribiendo en tierra. Le traen a esta mujer y sigue escribiendo. ¿Qué escribía? No lo sabemos. Y le siguieron insistiendo. Amén. Pero mire, aquí ¿dónde está la trampa? En que si bien la ley decía que había que apedrear a los adúlteros, la gran pregunta es: ¿y dónde está el hombre? ¡Aleluya! Porque para cometer un acto de inmoralidad se necesitan 2. No solamente el hombre y la mujer. Y a veces nosotros tendemos o nos ensañamos solo con el hombre o nos ensañamos solo con la mujer. Pero la palabra de Dios es justa. ¿Amén? ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Por qué no estaba allí? También había que lapidarlo. No estaba, ¿cierto? Y segundo, ¿qué es lo que también pasaba? Que en ese entonces la nación de Israel se encontraba sometida al imperio romano y a la ley romana, por lo que ellos no podían aplicar la ley mosaica. Entonces, ¿qué estaban haciendo a Jesús? Si Jesús aprobaba la muerte de esa mujer, lo acusarían de insurrecto a César y al imperio.
¿Y sabe lo que hacían los emperadores con los insurrectos? Los mandaba a matar. Si Jesús no la condenaba, lo acusaban de faltar o quebrantar la ley de Moisés. Por lo tanto, quedaba como falso líder, como falso Mesías y falso profeta ante el pueblo. El Señor sigue escribiendo y cuando le insisten, ¿qué es lo que dice? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mire lo importante de esto. Si el líder se hubiese atrevido a agarrar la piedra, el Señor hubiera averiguado bien. ¿Y tú cómo sabías que esa mujer iba a estar con ese hombre? ¿Por qué habían 4 testigos? Y mire las palabras del Señor, porque nosotros leemos en Efesios que dice que la palabra del Señor, Hebreos, que es como una espada que traspasa lo más profundo del corazón. Y aquí Jesús hecho carne, la palabra es esa espada. Entonces cuando Jesús está diciendo, lance la primera piedra el que esté libre de pecado, automáticamente las conciencias empezaron a recordar sus malas acciones. Los que armaron la trampa se sintieron acusados. Los que vieron a esta mujer cuántas veces y ahora la quieren condenar, quizás cuántos de los que estaban allí con piedra habían estado con esa mujer y fueron tan acusados, la palabra de Dios como espada, que dice que se sintieron avergonzados. Y desde los más viejos, los que más han vivido, porque a veces, hermano, la gente que más ha vivido, más pecado tiene, y de repente los más viejos y las más viejas se admiran de los más jóvenes y tienen más recorrido. ¿Ven? ¿Y qué dice? Que del más viejo al más joven, avergonzados, tiraron las piedras al suelo y se fueron. Y Jesús seguía escribiendo y esa mujer seguía llorando ahí avergonzada, porque, hermano, que a una mujer la sorprendan en el acto mismo es vergonzoso. Y dice la Biblia y le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? Levantó la mirada a Jesús, no veo a ninguno. Y aquí le da la palabra de liberación. Vete y no peques más. Mire, ese día el rabino Jesús cambió su vida. Y le perdonó la vida, porque podría haber sido un fanático fariseo y haberla apedreado. Pero Dios le dice, ándate en paz, pero no peques más, no vuelvas a hacer más esto que tú hacías. Y en eso consiste el poder de Dios, el poder del Evangelio, que es perdón y cambio, arrepentimiento y convertimiento. Porque a veces nos quedamos, ¿cierto?, con que lloramos un ratito. Señor, no lo quería hacer, pero lo vuelvo a hacer. Y sigo, y abuso de la gracia del Señor. ¿Y dónde está el arrepentimiento genuino, la conversión, la obra del Espíritu Santo? ¿Amén? Y en esos 2 ejemplos bíblicos, nosotros vemos la misericordia de Jesucristo hacia mujeres que su cultura judía no se las daba. Luego, pasando, Jesús va a la cruz, resucita, y aquí también hay algo interesante, cuando dice que llegó el día de Pentecostés, se cumplió la promesa de Joel, pero en ese lugar habían hombres y mujeres. El Espíritu Santo, hermano, en el Antiguo Testamento no era para todos, no venía a morar al corazón. Era para los reyes, sacerdotes y profetas por un tiempo determinado. No era para toda carne. Pero ese día que estaban los 120 ahí orando, llorando, buscando el rostro del Señor, esperando la promesa, dice que sobre todos vino, cada uno tuvo su experiencia y sintieron ese fuego, esos ríos de agua viva. Amén. Y leamos Hechos, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, verso 16 al 18. Amén. Hechos capítulo 2, verso 16. Este es el discurso de Pedro, el apóstol, después de ese evento magnífico que sigue vigente. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, el profeta después del exilio. Y en los postreros días, dice Dios, derramar es ungir, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y
profetizarán. Mire, usted y yo somos gentiles, no somos judías de ninguna tribu de Israel, pero eso que se derramó en Pentecostés nos alcanzó 2000 años después, y esta iglesia aquí es producto de Pentecostés. Puede darle palmas de alabanza al Señor y darle gracias, porque el Señor fijó sus ojos en usted y en mí. Si usted alaba a Dios, si usted entiende la palabra, si usted llora ante la presencia del Señor, es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. ¿Ven? Y ahora, mire, estos postreros tiempos que comenzaron en Pentecostés han durado cerca de 2000 años, 2 milenios. Y a comienzos del siglo XX, el Señor se derramó, como lo dijo Joel, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Un derramamiento del Espíritu Santo con poder sobre toda carne. Amén. Y dice, tenemos la evidencia histórica de cómo el Señor va a transformar y va a alcanzar nuevamente cientos y miles de vidas. Y aquí es cuando yo quiero entrar a hablar de una mujer. Ahora me pueden apagar la luz, aquí tenemos más imágenes. Vamos a hablar, ¿me puede agrandar las imágenes, hermana Consuelo? Lo más grande que pueda. Hay una presentación de Pandita donde aparece la cara de ella. Esa no es. Pandita Ramabai. Quiero hablar de esta mujer un momento, hermano, porque a veces se desconoce la vida de esta mujer, y yo le agradezco al Señor lo que hizo, porque usó a una mujer en uno de los países, que es la India, que actualmente tiene más de 1.000 millones de habitantes, donde hasta el día de hoy existen leyes pero totalmente discriminatorias hacia la mujer. Hasta el día de hoy, siglo XXI, las mujeres en la India tienen que pagar la dote matrimonial. ¿Sabe que hay documentales que muestran que las familias de los novios les piden a las familias de la novia refrigerador, living, moto, cama, cosas que uno dice absurdas? ¿Y sabe lo que tienen que hacer las familias? Lo mismo que leíamos de Ezequiel 16. Madres que cuando ven que su bebé es una niña, la van a lanzar a un río, la estrangulan, le van a comer sal, la asfixian con tabaco, la dejan tirada en las calles. Hasta el día de hoy existe eso en la India, las mujeres. Y el Señor, mire, va a derramar Pentecostés, el Espíritu Santo en la India a través de esta mujer. Ella se llama Pandita Ramabai. Nace en el año 1858 en la ciudad de Gangamola, India. Su padre fue un sacerdote indio que se le llama la casta brahman, los brahmanes, que son una de las clases más altas de la India. Y él, rompiendo con las tradiciones de su época, quiso que su hija aprendiera a leer, escribir y memorizar los libros sagrados. ¿Ya? Usted y yo vamos al colegio, hemos aprendido a leer y a escribir, y no queremos leer la Biblia, no queremos memorizar un texto bíblico, nos da flojera. Estamos buenas para el TikTok, estamos buenas para perder el tiempo, para conversar, pero no para las cosas espirituales. Y mire, este padre va a hacer una inversión a su hija escondida. Hija, aprende a leer, hija, memoriza, hija, apréndete los libros sagrados de esta religión que tiene más de 300 millones de dioses. Y ella obedientemente lo hizo. Pero ¿saben qué? Pasaron los años, año 1876, 77, ella alcanzó una edad adulta y llegó una gran hambruna a la India, hermano. Hambruna quiere decir que no hay nada para comer, no hay pan, no hay fruta. ¿Y sabe lo que pasó? Murió su papá de inanición, su mamá de inanición, su hermana menor de inanición. Usted y yo no sabemos lo que pasa, hombre. Sabe que a veces nos invitan a un ayuno y no queremos, le tenemos miedo al ayuno, porque no como en 2 o 3 horas y me mareo y quiero vomitar y digo, no, yo no puedo ayunar. Y estas personas pasaban días, semanas sin comer, porque no había nada, no había negocio, supermercado, un carrito de la esquina con completo, con papas fritas como usted y yo tenemos ahora. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer esta joven con su único hermano que le quedó vivo? Caminaron cerca de 6.000 kilómetros a pie, dormían donde los pillaba la noche, se bañaban en los ríos, visitaban
entraban los templos paganos de esos dioses y esperaban un poco de limosna, un poco de comida. Caminaron por meses hasta que llegaron a la ciudad de la India de Calcuta, 1878. Y ahí descubrieron el talento de esta mujer. Y los sacerdotes paganos de la India de Calcuta se dieron cuenta que esta mujer se sabía los libros sagrados de la India de memoria. Y los hombres la van a llamar Pandita, que significa la docta, la erudita, la iluminada, porque tenía una sabiduría, una memorización extraordinaria, y allí ella va a poder mostrar su talento. Estaban llegando misioneros evangélicos protestantes de Inglaterra, y ella va a tener contacto con ellos. Le va a servir para aprender el idioma, la cultura. Y en el año 1880 ella se casa con un abogado de casta inferior. Miren, en la India, hermano, existen las castas sociales. Y una persona rica no se puede casar con un pobre. La otra vez yo hablaba de esto. Usted ha escuchado el karma, te lo mereces. El karma viene de la India. El pobre merecía ser pobre. Nadie tenía misericordia de los pobres porque se lo merecían, porque en su vida pasada habían sido malos. Eso es la reencarnación, ¿ya? Ella se casa con una casta inferior, la menosprecia, mire, y 2 años después alcanza a tener una sola hija, y el esposo se le muere de cólera. Y su hermano se murió de inanición por una segunda ola de hambre. Y ella quedó prácticamente sola con una hija. Pero mire la misericordia de Dios, teniendo este talento, esta inteligencia. Avance, mi hermana, ahí. Dice la historia que ella va a tener contacto con los misioneros de Inglaterra y la van a invitar a Inglaterra, a misiones evangélicas. Y ella sabe lo que le impactó de ver en Europa, y después la llevan a Estados Unidos en 1883. Ella quedó impactado de cómo los misioneros y los evangélicos ayudaban a los pobres, porque era algo que la religión india no hacía. No había que tener compasión del pobre, se lo merecía. Y saben, cuando yo leía la biografía de esta mujer, lo más impactante que ella, cuando dice que está en Inglaterra y ve esto, la compasión, luego aprende el inglés y empieza a leer la Biblia. ¿Sabe qué historia le conmovió a ella? La que leímos, Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Dice que cuando ella leyó eso decía, pero ¿cómo? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús hombre es Dios? Y Jesús fue donde una mujer pecadora y le habló y la salvó. Y dice que a través de ese relato Dios comenzó a obrar en su corazón, y se comenzó a dar cuenta que sus 300 millones de dioses nada habían hecho por ella. No la ayudaron cuando estuvo pobre, cuando se murieron los hermanos, pero comenzó a enamorarse del Cristo de la gloria, que dejó su trono y vino a esta tierra y extendió su brazo al más vil pecador. Y esta mujer, en un lapso de varios años, se va a convertir y va a amar tanto a Dios y va a demostrar el amor de Dios. Avánceme la imagen. Que ella, en el año 1889, avance más, siga avanzando ahí. Ella, Dios la tocó con ayuda de los misioneros para poder abrir un centro en la India que llamó Mukti. La palabra Mukti significa liberación. ¿Y sabe lo que hizo este centro? Pandita Ramabai no se quedó solamente en la iglesia alabando a Dios, porque a veces eso nos pasa en la evangélica. Nos preocupamos solo de lo externo, la mejor ropa, yo soy la mejor vestida, yo soy la más linda, la más olorosita, llego en el mejor auto, y pensamos que eso es el evangelio. Y dice la palabra, ¿sabe lo que ella reunió fondos, hizo un orfanato y empezó en las calles a recoger a las mujeres viudas, a las niñas abandonadas, a las que habían sido abusadas, dejadas, huérfanas, solas, tiradas en las calles? Agrándeme esa imagen. Ella las comienza a recoger y las lleva a este orfanato. Mire, lo más lindo de este orfanato, estamos hablando de la India, tierra estéril, seca, que Dios le dio la sabiduría para que en ese centro cerrado llegó a reunir a más de 2000 mujeres, niñas, mujeres viudas, mujeres adultas, y Dios le dio la sabiduría para plantar árboles frutales.
para plantar hortalizas y para cavar pozos que dieron agua limpia. ¿Para qué? Para que estas personas se alimentaran. Mire, préndanme la luz. Para dar la luz. Cuando yo leía esto de los árboles frutales, del agua, porque después, hermano, en el 1889 va a venir 1896 va a venir una hambruna tan grande de nuevo a la India, y esta mujer dice que apenas tenían comida. Imagínense usted comerse una naranja, comerse un poquitito de lechuga, un poquito de zanahoria, y ella pudo subsistir a las mujeres con lo que creció allí. Y yo cuando leía esto, me acordaba de una promesa del Señor en la Biblia, Isaías, abra la Biblia en Isaías, que habla del Espíritu Santo de Dios como agua, el Espíritu Santo de Dios que hace prosperar las cosas. Amén. Isaías capítulo 32, versos 15 y 16. Lea conmigo, Isaías 32, 15, 16. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, es decir, en el mundo. Hay sequía, es árido. Pero luego dice, y el campo fértil morará la justicia. Luego lea Isaías 44, 3 al 4. Aquí el profeta está hablando del milenio, cómo será la tierra, pero también estos versículos se refieren al derramamiento del Espíritu Santo que da vida en la creación. 44, 3, 4 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces juntos a las riberas de las aguas. Mire, el Señor hizo multiplicar, hizo crecer pastito, arbolito en medio del desierto de ese país por la misericordia. Amén. El amor del Señor. Siga avanzando en las imágenes. Ella le enseñó, hermano, a las mujeres a tener un oficio. Mire esa hermosa reunión. Todas estas mujeres allí aprendían a hacer ropa, aprendían un oficio. Pero ¿sabe qué? La misión Mukti con Pandita no se quedó solo allí. Ellos comenzaron a pedir la presencia del Señor. 1903, 1904, hay una misionera llamada Minnie Abrams de de Estados Unidos, que era amiga de la esposa de Willie Hoover de Chile, y ella estaba allí. Y dice la historia que ellas comenzaron a orar, y ¿sabe lo que ardía en sus corazones? Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo sobre toda carne. Y trabajaban, estudiaban, y en la madrugada se ponían a orar. Y dice la historia que en junio de 1905 se derramó el Espíritu Santo en la India. ¿Cómo? Estaban orando, y dice que de pronto reposaron lenguas de fuego sobre las niñas abandonadas, que no tenían papá, esposo, nada, y se asustaron y fueron a buscar baldes de aguas para tirarlo, y después se dan cuenta que esas lenguas de fuego estaban sobre todas las niñas. Y esto se comenzó a repetir, cultos de oración, cultos de arrepentimiento. ¿Y sabe quién escribió esto? Minnie Abrams, que era amiga de la misionera estadounidense en Chile. Y ella dice que lo más hermoso, ¿cómo se dio cuenta que era de Dios? Porque decía que el Espíritu Santo, lo que hacían estas mujeres, era sanar sus corazones. Porque imagínese usted tener el trauma de que a usted la tiraron a la calle, el trauma de que un esposo le pegó y la botó. Esos traumas, esas heridas del corazón, cuando se derramó el Espíritu Santo, que duró 2 años, dice que estas mujeres lloraban, pero ya no con recuerdos amargos, lloraban de alegría y gozo, y decían: el Señor sanó mi corazón, y a mí ya no me duele que me hayan botado cuando niña, no me duele no haber tenido papá, mamá, esposo. Yo ahora amo al Señor por la oportunidad que me dio de vivir y sentir su presencia en mi interior. Y sabe que fue tan fuerte el avivamiento de la India, y qué es lo que hace Pandita con estas niñas. Se convirtieron en evangelistas, como la mujer samaritana.
Y dice que ellas iban en carruaje, iban a los distintos orfanatos que levantaban los misioneros evangélicos de diferentes denominaciones y les decían: el Espíritu Santo es real. Mira, si oramos, si levantamos las manos, si tú abres tu corazón, tú lo vas a sentir y vas a glorificar, vas a hablar en lengua, vas a sentir ríos de agua viva. Y ellas dicen que llevaron el Evangelio a toda la India. Mira, Pentecostés se derramó en Chile en 1909. ¿Y sabe qué infundió aliento en el corazón de Willie Hoover y su esposa? Porque les llegó las cartas de Minnie Abrams. Y le dice: amiga, mira lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí en la India. Hay millones viniendo a Cristo y es real. Pentecostés es real. Hablan lengua, danzan, glorifican, son sanadas. Todos quieren el toque de Dios. ¿Y sabe lo que provocó en Chile? Fe. Y el pastor Hoover se puso a orar. El pastor Hoover oró por más de 5 años para que Pentecostés se hiciera real en Valparaíso. Todos nosotros, hermanos, somos resultado de esos hombres de Dios, de esos misioneros que dejaron sus países, su cultura, su comodidad, por ir donde nadie iba. ¿Sabe lo que hacía la esposa de Willie Hoover en Valparaíso? Tenía que predicarle a niñas, era un puerto, niñas prostitutas, niñas que no sabían leer ni escribir, que apenas tenían para comer, pero ellas que deseaban que el Espíritu Santo se hiciera real, para que sanara los corazones, para que transformara la vida de los hombres. En el puerto de Valparaíso estaba lleno de alcohólicos. A los niños era tanta el hambre que le daban a beber vino para que no lloraran de hambre. ¿Y saben lo que hizo el poder de Dios en los hombres de Valparaíso? Cortó esas cadenas de alcoholismo. Eso es el poder de Dios. Amén. Den un aplauso al Señor por su misericordia. Y por último, hablando esto de la India, de Chile, yo decía: Señor, ¿dónde más se sigue usted moviendo en la actualidad? A veces quizá encontramos, está duro afuera, nadie quiere venir a la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha pensado en descarriarse? Le faltan las fuerzas. Pareciera que todo el mundo se va tras el diablo. Pero ¿sabe lo que me reconfortaba el Señor, hermano, hermana? Era lo que Dios es, lo que Dios está haciendo en el país de Irán. Mire, póngame un poquito unas imágenes, vamos a avanzar. Irán, 1979, las mujeres se vestían arriba normales. Y después de 1979 llega un régimen islámico. Y mira abajo, ¿puedes distinguir las mujeres que están de negro? Son mujeres. Se tuvieron que cambiar su manera de vestir. Avance la imagen, mi hermana. Mujeres antes de 1979, mujeres después de 1979. ¿Qué es lo que obligó el régimen islámico extremista? Las mujeres se tienen que cubrir de pies a cabeza, no pueden andar sin velo. La mujer hoy, hermano, en Irán, no se puede comer un helado ni un plátano en la vía pública porque es obsceno. La mujer no puede subirse a una bicicleta porque es obsceno. La mujer no puede andar sola porque anda provocando. La mujer no puede manejar, tiene que andar detrás del hombre. La mujer no tiene las libertades que usted y yo tenemos aquí en esta parte del mundo. ¿Amén? Y leía incluso que esto comienza en 1979. Yo no escucho la música que usted y yo escuchamos. Se prohíbe todo tipo de culto. Avance las imágenes. Y resulta que en Irán, mire, esa es la policía de la moral. Esa policía no sale a combatir el narcotráfico, al ladrón, al delincuente. Sale a las calles para ver si las mujeres se cubren el rostro, se cubren la cabeza, que no anden comiendo nada impuro, que no anden solas. Y cuando una mujer no obedece, la agarran a palo y se la llevan presa. Eso es lo que hacen. Avancen en las imágenes, amén. Ahí esas son las policías de la moral. Año 2005 entró un gobierno de un varón totalmente contrario a los misioneros, hecho a todos los misioneros que habían. Odiaba a Israel. Y dice que cerró una de las iglesias cristianas más grandes de un varón. Y este hombre exclamó y dijo: si este gobierno nos quiere cerrar las iglesias, Dios va a abrir los cielos y los va a desatar. Mira esta tremenda profecía que él lanzó. ¿Por qué?
porque los grupos de misioneros que trabajan en Irán en la actualidad, año 2025, se estima que hay más de 1 millón de evangélicos en medio de la opresión. Y dice, pero ¿cómo si no hay iglesias como acá? Hablar el parlante imposible. Avánceme las imágenes, mi hermano. Mire, Irán, la ley islámica, ellos practican la lapidación, lo que leíamos de Juan 8. Hoy siglo XXI, Irán, Afganistán, Arabia Saudita, si una mujer es sorprendida en adulterio, la entierran y los hombres toman piedra y la matan. ¿Al hombre lo matan? No, a la mujer. Mire ese hoyo, apenas se alcanza a ver, adentro hay una mujer que está esperando ser lapidada. Eso está ocurriendo hoy, por eso usted dele gracias que su rabino Jesucristo la rescató, tuvo misericordia de sus muchos pecados y la lavó con su sangre. Si usted y yo no practicamos el pecado, ¿sabes por qué? Porque Él ha derramado su misericordia. El Espíritu Santo nos santifica y nos enseña a hacer su voluntad. Eso que usted ve ahí son mujeres que protestan en Europa y dicen, paren de matar a las mujeres, apedrearlas. Mira, usted y yo no usamos velo, tenemos nuestro cabello. En Irán esto es una obscenidad, que usted vista ropas de colores, que usted se ría, que una mujer tome un micrófono como lo estoy haciendo yo, prohibido por la religión islámica. Y es tan absurdo. Usted vio las protestas en nuestro país, Chile, Santiago, Chile, cómo todos están defendiendo a los islámicos y no saben la trampa que hay para las mujeres detrás. Eso que usted ve ahí son cárceles en Irán, cárceles de mujeres donde las torturan, donde pueden hasta abusar de ellas. ¿Por qué? Por ser evangélicas, por ser misioneras. Esta joven, Amini, en 2022, la policía de la moral la agarró a palos porque andaba sin velo. Murió. Protestaron por ella, pero sigue siendo obligación el velo. Avance con las imágenes, mi hermano. Y aquí nos detenemos un poquito con esta mujer. Mire, ella es una misionera que se convirtió en una profesional, porque allá, sabe, lamentablemente en Irán, los únicos que pueden escucharlos el evangelio es alguien que